soy, digno eres tú, digno eres tú. Si algún día le ha pedido al Señor que lo use, si usted es una persona que está en este lugar y tiene ese anhelo en su corazón, usted puede decirle al Señor, gloria a Dios, dígale, entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Una vez más, dígale, úsame, construye tu reino con vasos de barro. Una vez más, dile, Señor, me entrego a ti. Úsame, entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Dile, Señor, úsame. Construye tu reino con vasos de barro. Señor, dígale, te entrego mi vida. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Una vez más, diga, Señor. Construye tu reino con vasos de barro. Una vez más, diga, Señor, la última vez. Úsame, entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, Señor, dígale. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Así como estamos, Padre amado, úsanos esta hora, Padre, como vasos de barro. El deseo está en nosotros. Yo sé que hay deseos profundos, los hermanos con ministerio en este lugar. Padre, que podamos entender el propósito de esta palabra. Cada uno de nosotros y a unos niños puedan ser edificados a través de esta palabra, Padre. Lo pongo en tus manos, Padre. Pon en mí, Señor, un espíritu humilde. Con temor me presento delante de ti, Señor. Con temblor, porque sé que eres el Dios vivo al cual servimos. Sé que en tu mano está el aliento de vida de todo ser viviente. Y sé que somos polvo, y sé que somos barro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos, tómese. Gloria a Dios. Les sugeriría a los líderes y a los hermanos activos y los hermanos que ya tienen tiempo de estar con nosotros, que al terminar el culto puedan pasar a la construcción, sea mujer, hombre o niño, pueda entrar un momento ahí y puede sentir, que sepa que algo se está construyendo para adoración. Y muchas veces salimos de este lugar y la construcción la miramos de menos. Es el lugar para adorar, un tabernáculo que estamos construyendo donde la unción va a fluir, donde Dios va a usar ese lugar y lo va a usar a sus instrumentos para sanidad, para prodigios, para cosas hermosas. Así que no menosprecie lo que Dios está haciendo y no pierda su bendición, porque algunos sé que la están perdiendo, menospreciando ese lugar. A veces cuando ya está construido un lugar nos sentimos bien, pero más bien se sentirá cuando usted sabe que fue parte de la unión, de la construcción de una casa para el Señor. Recuerde que usted es el templo. Usted es el templo. Ese lugar solo es la casa del Señor. De todas las casas, ese es el lugar más bonito que debe de quedar. En un aplauso al Rey de Reyes.
Cuando estaba el domingo en un lugar donde fabrican los jarros, los vasos, los jarrones de barro, y mientras estaba en el lugar estaban muchos jarrones bien bonitos y me presté a ver un lugar. Es que usted puede estar en un lugar donde los venden, pero yo fui al lugar donde los están fabricando y los hornos grandísimos. Y fui a un horno donde estaban metidos los vasos estos y estaban unos jarros, unos vasos pequeños así, y estaban sin pintar. Y me atrajo cuando fui a verlos. El Espíritu Santo me ponía la palabra de los vasos de barro. Y específicamente el Espíritu habló a mi corazón muy fuerte y me dice el Señor, dile a mis hijos que necesitamos ser vasos de barro, que la excelencia soy yo, no son ellos. ¿Qué es vaso de barro? Es morir. Mientras está ese vaso ahí en el horno, nadie le pone atención, solo a los que están pintados, a los bonitos. Nadie le pone atención. Quiero decirle que la base de un vaso de barro para esa época, y lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, por favor abra ahí, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Estoy sin mascarilla porque estoy a bastantes metros de la última persona, para que sepan lo que están por la televisión. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Por favor, me dicen si lo tienen. Quiero expresarle la profundidad de lo que el apóstol Pablo habla. Dice su palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es lo que tenemos? Diga, un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, le voy a explicar ahora. ¿Qué expresa el apóstol Pablo como un vaso de barro? Es la expresión más humilde que puede haber en un hogar. En ese momento, no crea que no existían, existía la porcelana, ya fabricaban cosas más bonitas, cosas, porque imaginen que hay porcelana antigua de miles de años, de los chinos que ya manejaban la porcelana, algo más hermoso, más bonito. Pero los vasos de barro eran algo, la representación humilde. Cuando Pablo dice vasos de barro a ese momento, ellos sabían que era un vaso de barro, nosotros no, porque nosotros lo que tenemos son vasos de vidrio, copas bien hermosas. Entonces para nosotros un vaso de barro no tiene eco, porque no le vamos a entender mientras usted no toma uno. El liderazgo en este momento entre nosotros debe de saber que debemos de ser barro. No hay en nosotros algo hermoso. Jesús expresa cuando viene a nosotros y nos visita, y Él se expone como un vaso de barro, que no había parecer en Él, no había algo hermoso en Él, porque decía: lo que yo traigo no es mío, es del Padre. O sea, Él decía: yo soy un vaso de barro porque la excelencia es de mi Padre, no es mía. Aun cuando el joven se acerca y le dice: maestro bueno, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Este vaso no es bueno. Estaba hablando en su condición de carne, y Él es bueno, pero Él quería decirnos a nosotros en sí no somos buenos. Decía: el Padre que está arriba, el que está en mí, Él es bueno. Entonces la expresión máxima de nosotros debe de ser como Él, como una raíz, decía en el mensaje pasado, de tierra seca, no hay parecer en Él. No sé si me va entendiendo. Dejemos un poco la carne y empecemos a entregarle al Señor. No sé si me va entendiendo. Esas cosas que a veces nosotros nos atrae, porque queremos a veces ver los bonitos, que la gente pueda ver cosas buenas de nosotros y que la gente opine bien de nosotros. El vaso no está para que opinen del vaso. El vaso está para que opinen de lo que está adentro. Amén. ¿Está entendiéndome? Algunas personas y un pastor hablaba, y bendito sea el nombre del Señor, acerca de eso.
Pero él decía al revés, porque a veces también nosotros tenemos esos conceptos. Dice que tenemos ese tipo de concepto del Facebook, donde nosotros queremos expresar que yo dice que estoy siendo pasado, que estoy pasando por pruebas, que la gente no entiende que yo estoy acá, porque estamos tan enfocados en lo que la gente piense de nosotros, que nos olvidamos que realmente, si la gente está hablando, amigo y hermano, piense porque usted está mal. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Si hay gente que está hablando de usted, porque usted está arrastrando piedras al río. El río suena cuando trae piedras y advierte. Entonces, si usted tiene una vida desordenada, si usted está haciendo cosas malas, usted va a dar de qué hablar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted no es bienaventurado ahí. Bienaventurado si usted da de qué hablar por causa de Cristo. Cuando el pastor le dice vamos a ayuno, usted no quiere ir. Cuando el pastor le dice vamos a orar, y usted no quiere orar. Cuando el pastor le dice vamos a hacer esto, usted no quiere ir. Entonces usted está vituperando, hablando mal del pastor. Eso es por causa de Jesús. Ahí es donde hay bendición. Ahora, si usted le está diciendo que tiene problemas porque es pícaro, porque es sinvergüenza, porque es acá, hermano, usted acepte la realidad. Hablaba con un siervo y le decía redención. ¿Sabe qué es redención, amigo y hermano? Es cuando el hijo pródigo regresa y dice: yo he pecado, yo he pecado. Iglesia. Pero nosotros no queremos redención, volvemos al Señor y entonces estamos ahí relinchando que aquel habla de mí, que aquel que está pasando esto, que aquí está pasando, que aquí nadie me quiere, porque realmente no estamos siendo convertidos. Los vasos de barro eso tienen. Los vasos de barro es cuando se despojaron de la belleza, se despojaron de sí mismo. Y quiero profundizar un poco acerca de eso. Bendito sea el nombre del Señor. El vaso tiene características. Uno, es frágil. Cuando yo tomé aquel vaso del horno, estaba puro totalmente, sin nada. Estaba totalmente nada. Si usted echa algo en él, usted va a ver más lo que está en él. Pero si usted lo pinta y lo pone bien hermoso, usted prácticamente no va a apreciar lo que está dentro, sino usted va a apreciar el vaso. Yo soy una persona que soy bien complicado en ese aspecto, y posiblemente soy escrupuloso en ese aspecto. Me gusta mi vaso y no me gusta que nadie beba de mi vaso. La iglesia, créanlo, es una verdad grande. De mi vaso solo bebe mi esposa, y mi vaso es especial, y ahí quiero mi vaso, y ahí tengo mi vaso. Y a veces no me importa tanto lo que tiene el vaso. A veces es porque quiero beber en mi vaso. Así es cuando usted es vaso hermoso y no le importa lo que lleva adentro. Usted quiere que la gente deje de hablar del vaso, pero usted no se da cuenta que están vituperando lo que hay adentro. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 4:5, ahí mismo lo tiene. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿La iglesia? ¿Escucharon? Y dice: y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Antes de decir que somos vasos, dice el apóstol Pablo: yo no me predico a mí mismo. ¿Qué es predicar a mí mismo? ¿Cuántos alaban su nombre? Hermano, Dios le bendiga, que vengo a decirle lo que hicimos allá. Fuimos allá a lo contar y mira, hermano, que se movió el poder de Dios, y fuimos allá y mira que Dios nos decía hermanazos, y mira, hermano, que fui allá también y me decían: hermano, que predica, qué hermoso predica usted, hermano, y fuimos allá también y estamos orando, y la gente decía: hermano, ¿y cuándo vuelve? Qué hermoso. Y empiezo a predicarle de mí mismo, y empiezo a decirle cómo soy, y empiezo a decirle lo que está pasando en nuestra vida, y empiezo a decir todas las victorias que están en nosotros, y empiezo a predicarle de mí y de mí y de mí y de mí. ¿Cuántos alaban su nombre y me están escuchando lo que Dios está queriendo decir? Pablo dice: yo no quiero predicarme de mí mismo, yo quiero predicarle de Jesús, porque yo lo amo. Y más abajo dice: porque esto lo tenemos en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Dice: porque yo no voy a predicar del vaso, voy a predicar de lo que está adentro del vaso. Si alguien, y dice, y en otra parte dice: y si he de gloriarme, dice Gálatas 6:14, es en la cruz de nuestro Señor Jesús. Dice: este vaso no puede gloriarse.
Nosotros pasamos gloriándonos y predicándonos de mí mismo. ¿De qué me sirve venir a predicar aquí de Julio? ¿Qué tiene Julio? Es igual que usted. ¿Sabes? ¿De qué sirve predicar de hombres? Despójese de usted mismo, despójese de su ser, despójese de las cosas que hace. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? En cierta ocasión, yo le decía la vez pasada, en mi trabajo pasé 20 años, recibí como 8 certificados en 3 países de Centroamérica, 8 certificados de capacitación. Me ayudaron, la iglesia, ¿entendiendo? Me dieron capacidad, hubo gracia, fui famoso entre los técnicos, te estoy diciendo, entre los técnicos de Francisco Morazán. Escúchelo. Y habían 8 certificados y un día mi esposa me dice, ¿por qué no los mandamos a enmarcar? Y el Espíritu Santo estaba en ese momento moviéndose y acababa de salir de un ayuno y le dije, agárralos todos y bótenlos a la iglesia. Y mi esposa lo hizo. Y después me dice, mi jefe, ocupo los certificados porque vamos a poner. No los hay. Hay momentos en los que ustedes tienen que dejar de predicarse a sí mismos, porque es vaso de barro. Deje de estar predicando de usted. Predique a Jesús. Y cuando usted predica mucho de usted, usted es un resentido. Porque apenas alguien habla un poquito de usted, usted se pone resentido. Porque usted está predicándose de usted. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo le voy a decir que es un vaso de barro y David lo expresa. Por favor, abra su Biblia en Salmos. Mire cómo David expresa esto. Salmo capítulo 51, versículo 2. David peca con Betsabé. David está arrepentido. David está arrepentido de ese pecado. David está conmovido, acongojado. Pero David sabe, ¿cuántos alaban su nombre? Que él es un vaso de barro. Y lo que va a cuidar es lo que está dentro de él. Y David dice, yo he pecado, solo yo he pecado. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese es el problema, que nosotros no queremos reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras sinvergüenzadas. No queremos reconocer nada, amigo y hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque queremos cuidar ese vaso. Porque nosotros los creemos bien bonitos. Dice Salmos capítulo 51, versículo 2 al 4. Dice, si lo tiene, iglesia. Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas reconocido, justo en tu palabra. ¿Qué más dice? Y tenido por puro en tus juicios. Entonces nosotros cuando pecamos y luego venimos otra vez a la iglesia y decimos, hermano, ¿y qué tal? Sí, hermano, es que yo ya me reconcilié, pero que vengo, hermano, pero es que fíjate aquí no me quieren, aquí yo estoy viendo que las cosas están feas, aquí yo estoy viendo acá, ¿cuántos alaban su nombre? David, si viniese a este lugar y se arrepintiese, ¿sabe qué dijese? Hermano, yo soy el más pecador y sinvergüenza y reconozco públicamente que yo he pecado, pero no vayan a hablar de la palabra de Dios ni de mi Señor, porque de Él, de lo que está adentro, eso es lo que yo más cuido. El que es vaso de barro cuida lo que está adentro. Y si usted tiene un problema con alguien, y si alguien quiere ponerlo en altercado, dice, ¿qué pasa? Fíjate que usted me debe un dinero, pero se lo pagué, pero usted me lo debe. No se preocupe, no vaya a vituperar el nombre de Cristo por esto. Le vuelvo a pagar de nuevo. Pastor, pero es injusto. No, es que usted no conoce cuando usted hace eso. Es tan poderoso. Pastor, pero eran 2,000 pesos. Hermano, no se preocupe, le vendrán 20,000, pero no deje que vituperen el nombre del Señor. A veces las personas que trabajan conmigo, no estoy predicándome a mí, estoy glorificando a Dios. Dicen, le va a devolver el dinero si sabe que lo dañó el producto. No, le digo, es por causa del nombre de Jesús que no quiero que lo vituperen. Y vaya a su casa y diga, y es pastor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? No tiene precio, no tiene precio que la gente, tu iglesia, no tiene precio que usted le calle la boca a la gente para que no hablen mal de mi Señor. Entonces viene la Biblia y dice, yo he pecado, yo soy el sinvergüenza, yo fui el que pequé contra el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Dice al final,
para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Pero tenemos el sistema malo donde nosotros los descarriamos a cada rato, y cuando los descarriamos empezamos, sí, es porque la gente no me quiere, es porque esto acá, es porque esto allá, pero menos nosotros. Tenemos tan importante el vaso que está, el vaso que tenemos, porque el vaso de nosotros es muy importante, y lo que diga la gente de mí para mí es importante. Eso debe de ser lo menos. Lo que diga la gente del Señor es lo que debe de respetar usted. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces el Señor Jesús le dice al joven rico: ¿por qué me llamas lo bueno? Lo bueno es lo que está dentro de mí. ¿Esta iglesia? Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces diga: el vaso de barro, cuida lo que está dentro. Lo que está afuera no importa, es lo que está dentro, lo que interesa. Los vasos de barro yo lo concluyo. Hay 7 tipos de vasos que se utilizan de utensilios, pero voy a hablar de 2 específicos ministerialmente. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 21. Vaso de honra. Diga: vaso. De mucho. Vaso de honra. Voy a hablar del vaso de honra y voy a hablar del vaso de misericordia. Por favor, segunda de Timoteo 2, 21 me dice amén. ¿Sabe qué es el vaso de honra? Le voy a explicar. Voltea a ver para acá, por favor. Voltea a ver. Si leyó la cita, voltea a ver. Mire. Antes, por ejemplo, si usted iba a Tegus, la iglesia, le voy a poner un ejemplo aquí. Usted no se iba en bus. Usted tiene que hacer un día antes y caminar. Y si iba a Tegus, iba a caminar todo el día, posiblemente para llegar a Tegucigalpa. Sus pies dolorosos, sus pies polvosos y una gran sequía. Entonces, cuando usted llegaba al templo, o llegaba a la iglesia, llegaba al lugar donde se iba a congregar, o llegaba a la casa del amigo, o donde usted iba a llegar, todas las casas tenían una vasija llena de agua. Esta vasija ellos no la llamaban como nosotros lo podemos llamar, el chumbo de agua, el bote de agua, el oasis. Ellos lo llamaban vaso de honra. ¿Qué hacía la gente? En la entrada de cada casa, la iglesia que está escuchando, estaba esa vasija llena de agua. Estaban tal vez 2 vasijas, una era para beber agua y otra vasija tal vez más ancha para lavarse los pies. Ellos se lavaban los pies de ese largo trabajo, de ese largo camino para llegar a este lugar, y agarraban un recipiente más pequeño y ellos bebían agua. No es como ahora. Antes podían beber de un mismo recipiente todos, porque la higiene no era igual que la que tenemos ahora. Entonces la gente bebía del mismo. Por eso en el tiempo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toma vino por causa de tu estómago, porque las frecuentes enfermedades del estómago, enfermedades ¿cómo se le dice? De la barriga, de la panza, era por causa de la bacteria, de la falta de higiene de la gente en esa época. Entonces cuando la gente llegaba, llegaba y lo primero que miraba decía, y pensaba yo: oye, Ari, lo primero que quiero hacer es llegar al vaso de honra y tomar agua. Ellos lo conocían como vaso de honra. Por eso es que nosotros aquí no lo entendemos, porque como ya no tenemos estas costumbres, pero dándole a conocer la idea exacta, entonces se da cuenta que ese es un vaso de honra. Usted le ponía el vaso ahí, la vasija llena de agua, y la gente tomaba agua y otra vasija se lavaba los pies. Dice en 2 de Timoteo 2:21, me dice amén si lo tiene. ¿Lo tiene? Dice la palabra así: que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. En otra versión dice: será vaso de honra. En una versión más explicada, porque en el original dice vaso de honra. Pero como en esa época no lo vamos a entender, el escritor lo puso instrumento, que es lo mismo. Así que como si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, o sea, vaso de honra, dice, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, ¿qué dice aquí? Le voy a explicar. Que un vaso de honra dice que tiene que santificarse y tiene que limpiarse. Miren, escúchenlo al principio. Así que si alguno se limpia, ¿y qué requisitos nosotros podemos ver para limpiarnos? Dice en el 2:22 más abajo. ¿Lo tienen? Uy, ¿lo tienen? ¿Qué quiere limpiarse usted? Dice: para hacer vaso de honra usted tiene que huir. Diga, huir.
de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles combaten contra nuestra alma. La iglesia, ¿te escuchan la iglesia? 2:24, ¿lo tienen? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vamos a ponerlo de nuevo. Un vaso de honra es como un ujier que está al frente. Un vaso de honra, ¿qué es lo que hace? Escúchelo, si usted es un vaso de honra, cuando entre a un lugar y hay 5 personas, vayan de las 5 personas, mucho gusto, Dios le bendiga, buenos días, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ofrézcale una sonrisa, ofrezca su amabilidad, ¿en qué le puedo servir? Un vaso de honra tiene que estar limpio totalmente. Uno dice de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles, amigo y hermano? Son esas pasiones que cuando todavía tenemos los 40 creemos que tenemos 17. Pasiones juveniles es cuando usted ya está vieja y usted cree que ya tiene 18 y entonces las hormonas empiezan a revolverse y algunos dicen, los ataca, dice, a los 15, los ataca a los 25 y nos ataca, dice, a los 45. Una locura. Esas son las pasiones juveniles. La iglesia, y también dice que además de esto, de limpiarse de esto, usted tiene que ser, dice que ser amable. Por eso dice en el 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, diga, no debe de ser peleón. Porque imagínese que pusiera usted un vaso de honra en la entrada de la casa y ¿qué es lo que quiere? Agua. Ya, y si me lo pides a mandar, no le voy a dar. ¿Cuántos alaban su nombre? El vaso de honra debe de ser, diga, debe de ser amable, no contencioso, sufrido, apto para enseñar. Si usted tiene estas características, usted es un vaso de honra. Le voy a explicar algo, amigo y hermano. Nosotros es lo que muchas veces menos tenemos. El ser cristiano debemos de poner como excelencia. Sea amable con las personas. No vea a las personas por su condición. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Sea amable totalmente. Y platique, no importa si estas personas, porque la vez, hace poco tuve una persona ahí, hermano Aló, y me dijo ahí cuando estaba llevé a un señor y su mente no es al 100, pero igual yo tenía que sentarme con él, platicar con él, le ofrecí comida, le ofrecí trabajo, y yo me le preguntaba, mi esposa se reía porque le decía, ¿tiene hijos? No, me dice, para tener hijos se ocupa una mujer. Vuelvo otra vez, y tuvo hijo, le digo. No, me dice, que para tener hijos uno ocupa mujer. Hasta después entendí que él pensaba que le decía que si él había tenido hijos, él. Entonces, independientemente cualquiera dice, no, esta persona es loca, esta persona, ¿para qué voy a hablar con él? No, sí, usted tiene que respetar a las personas en cualquiera que sea su condición. Aquí, porque el Dios que está arriba, el dueño de todo, del oro y de la plata, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de tu propiedad, el dueño de mi propiedad, el dueño de la calle, el dueño de todo lo que se mueve, el dueño de todo, el más millonario de todo, él tiene la capacidad de acercarse al humilde. Eso vale. Y tenerle paciencia, escucharlo. Pero nosotros no. Porque somos altaneros. Porque tenemos ese orgullo dentro de nosotros. Que no nos permite, solo nos permite clasificar a la gente, los buenos y los malos. Me dijo cierta persona, estaba hablando de política, ¿verdad, Julito, que los buenos somos más? ¿Cuáles? Le dije. ¿A dónde? Así que si usted le dicen, los buenos somos más, ¿cuáles buenos? Solo hay uno. Aleluya. Y un aplauso al que vive y permanece para siempre. Donde usted esté, honre a Dios. Sea amable, sea servidor. Eso es un vaso de honra. Sea servidor. ¿Qué le puedo servir y qué le puedo ayudar? Ahora vamos a ver otro que me impactó mucho. Ya voy a terminar con este. Habla su Biblia en San Juan capítulo 7, por favor, versículo 37. Jesús expresa, ¿sabía usted que Jesús expresa qué paso de honra?
Ahora, ¿por qué lo expresa? Porque en las entradas del templo, yo le decía que en la entrada de las casas y en las entradas del templo estaban los vasos de honra. La gente podía llegar y tal vez eran vasijas grandes, enormes, donde estaban llenas de agua. La gente con un mismo bebía, todos bebían agua, se lavaban sus pies antes de entrar al templo. Ahí estaban los vasos de honra. Entonces la gente cuando venía caminando de lejos, venía cansado, ya cuánto falta pegar al templo, ya va a llegar. Así cuando usted está y se va a las montañas y le dice, yo iba caminando y le decía, me encuentro a uno, hace, ¿cuánto queda? Le digo, tal aldea, a una legua. Y yo caminaba y caminaba y caminaba, y me dije otro, a media legua. Hermano, una legua para ellos como 5 kilómetros. Ustedes ellos calculan, tienen un cálculo. Yo voy a decir que la gente llegaba cansada, y lo primero que pensaba, le decía ahora, antes, es en llegar y beber de esa agua del vaso de honra. Jesús se para en el templo. Ahora les voy a explicar para que lo entiendan. San Juan 7:37, le dice, si lo tiene. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. En el último gran día de la fiesta, en el templo está Jesús. Ojo. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno quiere ser, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Yo soy ese vaso de honra, esa vasija que usted ve cuando venía cansado y sudado y sediento, y usted quería llegar ahí primero antes que llegar al templo, a llegar a esa vasija y tomar. Jesús está diciendo, yo soy el vaso de honra que usted mira en la entrada, y ahí yo ofrezco agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ahora entiende? No sé si entiende. Cuando usted entiende lo cultural de esa época, usted entiende lo que la gente está queriendo decir. Por eso en el discipulado nosotros enseñamos que para usted predicar debe de saber antes primero la cultura, debe de saber lo que en ese momento, cómo trabajaba la gente, cultura, los tiempos, el tiempo político, la política cómo estaba, la cultura cómo estaba, la gente, la forma de vivir, para que usted comprenda. Jesús dice que tenga sed, venga. Está queriendo decir Jesús, yo soy el vaso de honra, el que tiene sed, venga a mí. Denle un aplauso y dile, Señor, aquí estoy, dame de beber. 7:38, ahí mismo lo tiene, iglesia. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, del interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo, esos vasos de barro que usted está viendo, esos vasos de honra que están ahí enfrente de la entrada, van a fluir, va a haber agua fluyendo. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor está diciendo, lo que quiere decir, lo que quiere explicar. Está hablando, yo soy el vaso de honra que está en la entrada, pero el que cree en mí será vaso de honra, no solo tendrá agua, sino que fluirá, del vaso fluirá agua viva. Por eso cuando usted se acerca a una persona, si usted es un vaso de honra, hermano, ¿cómo está? Siga adelante, que venga, usted le da un abrazo, usted lo llena y lo llena. Por eso escúchelo, escuche bien, iglesia. Por eso el hermano dice, hermano, ¿cuándo me va a visitar? Hermano, ¿cuándo me va a visitar? Hermano, venga, hermano, venga. ¿Por qué? Si usted es una persona que nadie lo quiere, es por eso mismo, porque usted no ofrece agua, usted lo que ofrece es polvo, sequedad. Aquí, sea un río, sea un vaso de honra. Quiero hablarle, finalizar en Romanos, capítulo 9, versículo 23. Ahora quiero hablarle del vaso de misericordia. Le hablé de vaso de barro, que es nuestra base donde nosotros estamos predicando, y le hablé también acerca de lo que el vaso cuida adentro. Le hablé de los vasos de honra, que es el vaso que ofrece en la entrada de cada lugar, lavarse los pies y beber agua. Y ahora voy a hablarles del vaso de misericordia. Dígame si lo tiene, iglesia. 9:23. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Voltea a ver para acá, por favor. Mire. ¿Qué son los vasos de misericordia? Estoy hablándole de la cultura de ese momento. Eran trasladadas a la gente de kilómetros, tal vez 50 kilómetros, 30 kilómetros, de un lugar a otro. Entre las ciudades o entre los pueblos había lugares de descanso, donde la gente llegaba, descansaba, tal vez podía comer. Y en esos lugares había tal vez árboles gigantes, y la gente podía llegar ahí y a recostarse un tiempo, dormir y descansar. La gente que iba pasando, escúchelo bien, en los caseríos o aldeas que estaban cerca de esos lugares de descanso, había gente que llevaba los vasos de misericordia, así se llamaban, vasos de misericordia. ¿Qué es un vaso? Una vasija llena de agua
la iglesia, llena de agua. La llevaban y la cargaban tal vez por 1 kilómetro o por 3 kilómetros en el lomo a aquella gente, para ponerla en ese lugar donde va a pasar esa gente caminando cansada, donde van a pasar esa gente sedienta, y tal vez al lado de ahí ponía pan, comida y agua. Esta gente no es igual a nuestra cultura de ahora. En nuestra cultura, cuando ya ponemos comida, agua y esa gente va a estar ahí, nosotros ponemos un rótulo en la iglesia, y recuerde que fui yo. ¿Cuántos alaban su nombre? Los vasos de honra, la iglesia, son amables. Los vasos de misericordia, no le importa que usted le diga gracias. Usted solo hizo el favor y no le interesa, porque sabe que dentro de su corazón lo hizo con todo su corazón, no para que le diesen algo de respuesta. Entonces los vasos de misericordia eran esas jarras grandes que la gente con todo el peso iba a dejarlas ahí, y tal vez la gente regresaba y la llevaba vacía, pero ni gracia daban, pero no importaba. Y dice la Biblia que somos nosotros. 9:23 lo tiene, dice su palabra. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, o sea, para que se note, dice, las riquezas que hay en el cielo, ¿lo tiene? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Y no está hablando de jarros, está hablando de nosotros. Fuiste preparado de antes de que el mundo fuese. Fuiste preparado para tener misericordia. Fuiste creado para tener misericordia. ¿Está en la iglesia? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino. Si usted hoy le dice yo soy el camino, la iglesia, entonces, ¿qué siente usted? Yo le digo, Jesús es el camino. Primeramente usted va a decir, un bus, Pullman, con aire acondicionado, qué tremendo, qué rico camino. Si yo le digo, Jesús es el camino, y usted tiene un carro y tiene aire acondicionado, asientos reclinables, el sistema climático, los asientos se ponen frescos, se ponen calientes, música de fondo, un buen estéreo, un carro suave, cuando sube los vidrios no escucha ni el motor, y usted dice, Jesús es el camino. Pero si usted le dice hace 2000 años a una persona, Jesús es el camino, esta persona está pensando, cansado, sediento, pero voy por el buen lugar. ¿Está escuchándome? Entonces dice el Señor, Jesús es el camino. En el camino hay lugares de descanso. En los lugares de descanso hay personas que ya no quieren seguir adelante, pero para eso dice el Señor, yo preparé los vasos de misericordia de antemano, está diciendo, ya yo lo tenía preparado. Si te cansas en el camino, hallarás a un vaso de misericordia, tal vez sea una mujer, tal vez sea un hombre, pero está decir, hermano, levántese, sigamos adelante. ¿Cuántos están en la iglesia? Le traigo agua, vaso de honra para que beba, le traigo pan para que se alimente. Siga adelante, hermano, se lo echa al lomo y lo tira más adelante. ¿Saben si te diré? Yo vuelvo. ¿Esta iglesia me está entendiendo? Jesús es el camino. Jesús se acercó a los fariseos, porque en cierta ocasión iban caminando y era el sábado, era el lugar el día de descanso, y en el día de descanso no podían arrancar las gavillas del trigo, y los discípulos iban caminando y traían hambre, porque caminando largo, y cuando uno agarra eso y no se ha caminado tramos largos y ha tenido hambre. ¿Algo aquí? ¿Alguno? ¿Manuel? ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien? Gloria a Dios. Caminamos. Nosotros venimos desde el Chelón un día caminando, y cuando veníamos por Calona nos tiramos a comer hojas, escúchelo, hojas de guayaba, porque no había comido todo el día. Comíamos de todo lo que agarramos por encima. Entonces dice el Señor, yo soy el camino, yo preparé de antemano los vasos de misericordia, que van a estar ahí. ¿Quiénes son? Hombres y mujeres de Dios con misericordia, que están dispuestos para al sediento darle de beber, al cansado reanimarlo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Me están escuchando? Entonces Jesús dice, entre medio de todo eso, ¿cuántos están en la iglesia? ¿Me escuchan?
entre medio de todo eso, le dice a sus discípulos, le dice a los fariseos. Los fariseos empezaron a criticarles: ¿por qué están comiendo? ¿Por qué arrancaron la vía para comer en el día de reposo? El Señor se para y le dice: ¿no has leído la palabra donde dice misericordia quiero? Misericordia quiero y no tus sacrificios. El fariseo está dispuesto a ayunar 20 días, 40 días, 50 días. El fariseo está dispuesto a diezmar, él está dispuesto a ofrendar, pero no está dispuesto a tener misericordia, porque no está preparado de antemano, porque no conoce el camino de Jesús. Jesús le quiere decir: si yo soy el camino, yo necesito que tengas misericordia, porque la gente se va a cansar. ¿Está entendiendo, mi iglesia? No va a querer seguir adelante. Entonces le dice: ¿no ha leído? ¿No ha leído la palabra? Misericordia, misericordia y no sus sacrificios. Harto estoy, harto, dice el Señor. Harto estoy de sus fiestas solemnes. Harto estoy de tantas cosas que hacen ustedes, de sus fiestas, de sus cosas. ¿Sabe por qué? ¿De qué sirve que la iglesia esté celebrando los tabernáculos, celebrando aquí, celebrando allá, haciendo aquello, haciendo lo otro? Si somos peleones, si somos entre nosotros, pasamos tirándonos la piedra, pasamos criticándonos unos a otros. ¿De qué sirve todo esto, hermano, si no hemos entendido que el camino de Jesús, Él dice que Él es el camino, y en medio del camino la gente se va a cansar, y ahí quiere el Señor sus pasos de misericordia, porque Él los preparó de antemano, desde antes de que nacieses, el Señor te preparó con misericordia. Por eso, y le voy a hablar directamente para que sepa que es el Señor el que está hablando. Desde tu niñez eras una persona misericordiosa, eras una persona muy buena, pero en esta época has cambiado y sabes que aún siendo cristiano no eres la persona correcta. ¿Por qué razón? Dios te diseñó para tener misericordia, Dios te diseñó para estar ahí en medio del camino, el camino llamado Cristo Jesús, donde muchos transitan y muchos se apartan. Esta iglesia tenga misericordia antes que cualquier cosa, sea ese paso de misericordia. Y que es: no espere, amigo y hermano, no esté esperando que la gente le reconozca, no esté esperando nada. El apóstol Pablo termina detenido y termina sentenciado, y en su última apelación que estaba, el apóstol Pablo dice: todos me dejaron, pero que no se les tome en cuenta. El apóstol Pablo se dio cuenta al final que no estaba para que lo elogiasen, sino estaba para glorificar el nombre del Señor. Entonces escribe y dice: he terminado la carrera, he culminado mi carrera. ¿Cuál carrera? Donde está el camino del Señor. Está diciendo: yo ahí estuve en medio, ahí estuve para darle reposo a la gente, para animar a las personas que estaban ahí. Jesús es el camino. Él necesita que haya gente con misericordia, levantando, no bajando a la gente. En medio de todo esto, las vasijas de honra, las que están en las entradas de las casas, las que están en las entradas de los templos, se dañan, porque hay gente que tal vez las trata mal y las quiebra, y les quiebra orejas, les quiebra, no sé si esta iglesia, les quiebra un montón de cosas. Y luego, ¿sabe qué pasa? Ya no queremos seguir ofreciendo, y viene el dueño de la vasija y la lleva al alfarero de nuevo. Y dice la historia, pásenlo del ministerio de alabanza, y dice la historia, ¿cuántos están en la iglesia? Y dice la historia que cuando estas vasijas de honra y las vasijas de misericordia se rompen, dice que las llevan al alfarero, y el alfarero la vuelve a reparar, la vuelve a reedificar de nuevo. ¿Cuántos alaban su nombre? Así también hay vasijas de ira, gente que no quiere entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios quiere perdonar sus pecados. El camino está hecho. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En ese camino hay muchos que van a la iglesia, pero aún pocos los que están sirviendo al Señor.
Póngase de pie, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cuántos están aquí, iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Dígale, Señor, yo quiero ser un vaso de barro. Quiero ser un vaso de honra. Quiero ser un vaso de misericordia. Aleluya. Hacer un vaso, tienes que entregarle todo y decirle: Señor, yo quiero ser un vaso de honra, yo quiero ser un vaso de misericordia. Me entrega hoy. Entrego mi vida, gloria al Señor. Señor, esta hora te pedimos, amado, cada ministerio, Padre, que he estado escuchando, personas que están ahí, amado, en la televisión, en la radio, Padre, que saben que son vasos de honra, vasos de misericordia. Actívalos, Padre, para que la vida de ellos no sea simple, sino que sepan que para algo los puso Dios en esta tierra, para servicio, para servir al prójimo, para ayudar al prójimo. Danos un corazón misericordioso, que seamos vasos de misericordia para los hermanos, que no simplemente vivamos una vida apagada. Padre, que si estamos en esta tierra sea para algo especial. Permítenos honrar a nuestro prójimo, ayudar al que no tiene, ayudar al que no puede, vestir al que tiene frío, dar de comer al que tiene hambre. Oh, mi alma te alaba. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque este tiempo ha sido para mi vida personalmente, ha sido para mi vida, para mis hermanos, a los amigos. Padre, que esta palabra traiga frutos. Gloria a Dios. Que traiga frutos, Señor, a 100 por uno. Padre, pongo en tus manos el ministerio de alabanza. Que sean, Padre, un vasijas de barro. Padre, que la excelencia sea tuya, Señor. Ponle más en su corazón ser humildes. Pon en nosotros ser humildes. Dejar de estarnos jactando, dejar de estar poniéndonos enfrente, y que seamos, Señor, una luz, que podamos reflejar lo que hay dentro de nosotros. Padre, que menguemos, como decía, Padre, el profeta Juan, y alababa a Jehová, que es necesario menguar para que Cristo crezca en nosotros. Señor, permite que seamos barro, cada líder de este ministerio, seamos barro, vasijas de barro, Señor, como raíz de tierra seca. Que nuestra belleza sea interior, no sea exterior. Que no nos enfoquemos tanto en lo exterior, sino en lo interior, amado. Que la gente pueda ver algo hermoso en nosotros, y es a Jesús nacido y glorificado en nuestros corazones. Padre, levanta esa generación de vasos de barro, esa generación, Padre, construyendo, Padre, la gracia tuya, Señor. Padre, levanta aún aquellos que han estado caídos en este ministerio, Señor. Padre, quita de nosotros toda jactancia, todo orgullo,
tuyo, Señor. Quítame nosotros predicarnos de nosotros mismos. Queremos predicarte de ti, Señor. Padre, quita todo orgullo, vanagloria en nuestro corazón y nuestra vida. Padre, declaramos, Señor, vasos de misericordia, vasos de honra en el nombre de Jesús en este ministerio. Y aquella gente que está por la televisión y por la radio, ministerio, Padre, que comprenda que debemos de despojarnos, Señor, de nosotros mismos y empezar a vivir vidas reales delante de ti, Señor. Gracias, papá. Despídelos, Padre. Despídelos con tu paz. Padre, que vayamos a nuestras casas con paz. Ato todo espíritu, Señor, contrario, todo espíritu de venganza que esté esperando tal vez algún hermano en su casa, lo atamos de pies a cabeza. Declaramos que tu paz va con nosotros a nuestros hogares, que esta tarde es hermosa. Padre, bendice a aquellos que están trabajando ahí, Señor. Lo que han puesto, Señor, lo que sé que tú le has puesto en sus corazones, Señor, edificar casa para ti. Padre, bendice a cada varón que está en ese lugar. Declaro, Señor, que la bendición, Señor, no se quedará allí, que vas a multiplicar en sus familias, en su generación, algo poderoso. Declaro, Señor, un activar en sus finanzas, por cuanto, Señor, han seguido. Padre, todo espíritu de desánimo en esa construcción sale ahora en el nombre de Jesús. Sale fuera de ese lugar. Todo espíritu de desánimo lo atamos de pies a cabeza y lo mandamos a prisiones de oscuridad. Declaro, Señor, un espíritu de gozo, espíritu de deseo de servir en ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén. Que el Señor le bendiga. Así que ya sabe, tal vez puede saludar de larguito, pero dígale a su hermano que le ama en el amor de Cristo. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Está bueno hacer ejercicio. Por ahí a la web. Lo voy a dejar. Esa arena es un 1700. Sí, mañana. ¿Cuántos bloques más? No sé cuánto. ¿Con quién trabajas? No, con el chelo. ¿Con el chelo? Sí, él trabaja. Bueno, yo voy que la venga a traer a dejar y que tú pase ahora. Dale. Vamos a ver. Tiene que dejar.